Cuando se estudian los libros de la Biblia, siempre se tienen que encontrar estructuras en los libros. Generalmente son temáticas, pero a veces nosotros encontramos unas estructuras concéntricas, es decir, que el libro tenga un centro, que el libro tenga un clímax. A diferencia del pensamiento moderno occidental, siempre nosotros encontramos que en las historias el clímax está en el final. Allí nosotros encontramos el clímax de toda la historia. Pero en el pensamiento hebreo nosotros tenemos que encontrarlo en el centro. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar un centro para el libro de Jueces? Algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que quizás Jueces capítulo 9 puede ser el centro de todo el libro de Jueces. ¿Y por qué? Porque en el libro de Jueces todo es desorden, el pueblo de Dios se aleja de Jehová, luego claman a Jehová, Jehová los liberta, ¿cierto?, a través de un libertador, pero nuevamente vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Jueces 9 nos indica algo interesante. Ya en el capítulo 8 vimos que la gente se acercó a Gedeón y le dijo, bueno, sé tú nuestro Señor, sé tú nuestro rey. Y Gedeón le dijo, no, solamente Jehová tiene que ser su Señor. Y acá vemos un intento de monarquía, un intento de autoridad señorial, un intento de un reinado, aunque no en todo Israel, sino solamente los habitantes de Siquem. Pero por eso nosotros creemos, ¿cierto?, que puede ser el centro de todo el libro, que finalmente la monarquía se terminará instaurando en el libro de Samuel. Pero acá está el primer intento de monarquía, un gobierno que duró 3 años. Y voy a leer Jueces capítulo 9, versículo 1 en adelante, para que veamos cómo se instala este intento de monarquía. Dice acá, Abimelec, hijo de Jerobal, es decir, de Gedeón, fue a Siquem a los hermanos de su madre y dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, yo os ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres? Que eran los otros hijos de Gedeón, legítimos. Este era hijo de su concubina y por lo tanto no era heredero de Gedeón. Entonces le dice lo siguiente, 70 hombres, todos los hijos de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra, es decir, yo soy descendiente por parte de mi mamá, yo soy siquemita. Versículo 3, hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Interesante todo esto, porque acá nosotros vemos una identificación con Abimelec, es decir, él es nuestro hermano, él está con nosotros, a él lo teníamos que proclamar, ¿cierto?, como rey, no a estos otros, no a estos otros hijos de Gedeón que no son nuestros hermanos verdaderamente, nosotros somos siquemitas. Es interesante porque acá vemos una división, ¿no?, entre un pueblo que son los de Siquem y los hijos, ¿cierto?, de Gedeón. Entonces ocurre lo siguiente en esta polaridad, ¿no?, en este gobierno de Abimelec. Dice además el versículo 4, le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos para que lo siguieran. Miren la estrategia. Les pagó unos hombres ociosos, ok, vamos, ¿cierto?, acompáñenme porque nos vamos a tomar el poder. Acá vemos la lucha por el poder. Versículo 5. Y yendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobal, sobre una misma piedra, pero quedó solamente Jotam, el hijo menor de Gedeón, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y proclamaron rey a Abimelec cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y ahí está, lo proclamaron rey. Y acá está el centro de todo esto. No es rey de todo Israel, sino rey de Siquem. Pero acá nosotros vamos a ver las consecuencias trágicas de instaurar una monarquía, un gobierno humano. Entonces se levantó el único sobreviviente, que era Jotam, el hijo menor de Gedeón. Habían eliminado todo y así le pagaron a Gedeón, matando, ¿cierto?, a su propia familia. Y dice lo siguiente, una parábola bastante interesante para analizar. Dijo Jotam en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó, oídme, hombres de Siquem, y así también os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegirse un rey. Esta parábola es bastante interesante. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Dijeron pues los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y la higuera respondió,
¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: ¿he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? O sea, todos los otros árboles que tenían mejores cualidades dijeron que no. Nosotros tenemos que servir, somos simples siervos. Tal cual lo había hecho Gedeón antes. Aunque Gedeón tenía todas las cualidades, era un varón valiente y esforzado, él dijo que no. Entonces todos los árboles, versículo 14, rogaron entonces a la zarza, la única que quedaba: anda tú y reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Qué interesante esta parábola. Porque aquellos con más cualidades, y seguramente le habían pedido a Gedeón anteriormente que reinara él y sus hijos, ¿cierto? Y sus nietos que reinaran. Seguramente habían personas con mejores cualidades que Abimelec. Y Abimelec, ¿cierto? Que es comparado aquí con como una zarza, ¿cierto? Se ofreció voluntariamente para ser rey de Israel. Y los otros, ¿cierto? Ninguno se había autoproclamado. Solamente él. Aquí vemos, ¿cierto?, el desastre de todo esto. Así le pagaron, ¿cierto?, a Gedeón, matando a todos sus hijos y solamente quedó Jotam. Y así también, ¿cierto?, a Ahimelech más adelante, después de una maldición que le llegó, ¿cierto?, de parte de Jotam. Finalmente el pueblo de Siquem se iba a rebelar contra Ahimelech. Ahimelech iba a luchar contra los siquemitas y finalmente, ¿cierto?, iba a morir. Fue todo un desastre. Este intento de monarquía que duró solamente 3 años, finalmente se acabó. No fue bueno instaurar una monarquía. Ojalá todos los israelitas hubiesen comprendido esto, hubiesen tomado este ejemplo para más adelante no instaurar una monarquía. Pero aquí está el centro, aquí está todo. No podemos nosotros ¿cierto?, gobernarnos. No podía el pueblo de Israel, ¿cierto?, autogobernarse, autoproclamarse, ¿cierto?, una monarquía en absoluto. Así también nosotros en nuestra vida, haciendo una aplicación más personal, no podemos gobernar nosotros mismos. Tenemos que dejar al yo fuera. Y tenemos que dejar que Cristo reine y gobierne en nosotros. Esta quizás es la enseñanza más grande del libro de Jueces. Aquí nosotros tenemos este centro. Cuando el ser humano quiere autogobernarse, cuando el ser humano quiere el control de todas las cosas, siempre termina en desastre. Siempre es así. Pero en cambio, cuando nosotros dejamos que Dios actúe, que Dios gobierne, que Dios administre la justicia, que Él sea nuestro verdadero rey, entonces las cosas salen bien. Y Jehová es quien pelea por nosotros cada una de las batallas. Ojalá nosotros podamos comprenderlo. Ojalá la sociedad también pueda comprenderlo, ¿no? Y acercarse más al Señor. Que Dios te bendiga en este día. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos aprender de estas historias. Son tan interesantes, Señor, y nos ayudan a comprender, Señor, la naturaleza humana. Cómo, Señor, Ahimelech intentó, Señor, quedarse con el gobierno, quedarse con el poder, cómo intentó ser el rey de Israel y finalmente terminó todo en un desastre, Señor. Ayúdanos, Señor, para comprender que tú siempre tienes que gobernar, Señor, y tienes que gobernar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Porque cuando colocamos el yo en nuestra vida, todo termina en desastre, Señor. Porque erramos y nos equivocamos y pecamos, Señor. Pero cuando tú estás al control de cada aspecto de nuestra vida, entonces las cosas pueden salir bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, Señor, y aplicarlo cada día en nuestra vida. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande.